Primera a los Corintios, capítulo 15, texto del cual estuvimos nosotros disertando la semana anterior, de manera particular desde el versículo 20, leamos hasta el 23 por el momento, dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque nos concedes iniciar el día de hoy con este estudio de tu palabra, Señor, y te ruego que me guíes en cada palabra, Señor, que sea trazada hoy, que des claridad también al pueblo, que cada uno de los que están presentes puedan comprender estos textos, pero no solo comprender tu palabra, Señor, sino que tengamos nosotros el corazón para sujetarnos a tu verdad, obedecer tu verdad, seguir tu verdad. Porque una cosa es entender, Señor, la otra, que aceptemos tu palabra como tú la has dado. Concédenos, Señor, la humildad de poder recibir tu palabra en este día. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, tenemos acá la doctrina del reino que hemos iniciado hace unos días ya. En realidad, más atrás de la diapositiva en la que me encuentro ahora, pero no puedo hacer un recuento tan largo ya de lo que hemos venido discutiendo. Espero que ustedes lleven sus buenos apuntes para que cada cosa que digamos sea relacionada en este estudio. Cuando estábamos avanzando en la doctrina del reino, llegamos a un momento donde nos preguntamos cómo veía el reino los santos del Antiguo Testamento, cómo lo veían ellos, de qué manera estaban ellos pensando en el reino de los cielos. De esto nosotros dijimos que en el Antiguo Testamento claramente esperaban al Mesías, esperaban al Señor, pero sin embargo, con todo, ellos estaban viendo la venida del Señor de una sola pieza, por decirlo así, en una sola fase. Y por lo tanto estaban viendo el día del Señor como el día grande y terrible, el día del juicio, además. Revisamos en el Nuevo Testamento cómo se ve el reino en la enseñanza de los evangelios. Evidentemente no solo revisamos Mateo 13, 1 al 52, además que este Mateo 13 tiene resonancia, tiene unos textos paralelos en Lucas y en Marcos también. Entonces, la enseñanza de los evangelios nos muestran a nosotros otra interpretación del reino, no que sea una distinta, no me entiendan que es distinta cuando digo otra, claro, sino que más bien amplía la idea que tenían en el Antiguo Testamento, porque estos santos del Antiguo Testamento veían la venida del Mesías como aquella en la que él llegaría y dominaría y aplastaría a todos los reinos, y su reino sería establecido eternamente. Que él reinaría, pero ellos veían este reinado de manera muy terrenal, a un Cristo con un gran ejército conquistando a todos los infieles, retrocediendo a todos aquellos reinos que se oponen al reinado mesiánico. Ellos no están pensando en que Cristo venía a derrotar el dominio que tenía Satanás sobre nuestra vida, a derrotar el pecado, a derrotar la muerte, a traer vida a su pueblo. No, ellos lo estaban viendo de otra manera, una forma un poco más política en realidad. Ellos también veían ese reino como que el hacha ya estaba a la raíz de los árboles para cortarlos y echarlos al fuego. Una cuestión de juicio claramente evidente. Entonces ellos lo ven de esta manera, lo dijimos, una venida, la venida de Cristo, parucía, el reino eterno, pero el Nuevo Testamento nos lo va a señalar en dos venidas. La primera, que es la venida de Cristo, por decirlo así, para sembrar, y la segunda, que es la venida en la que Él viene a cegar o a recoger. Ahora, ¿cómo se veía en la enseñanza de Cristo? Tres parábolas vimos acá seguidas, una que tiene que ver con los cuatro terrenos, el trigo y la cizaña, y la red
También, ojalá no olviden estas parábolas porque hoy nos van a servir un poco también. Vimos la de la mostaza y la de la levadura, cómo el reino crece y se extiende entre la primera y la segunda venida de Cristo. Luego también la del tesoro y la perla, como el reino está presente, pero está escondido y es de gran precio y representa que nosotros entreguemos todo lo que tenemos para obtenerlo. Y nos preguntamos de cómo se ve el reino en la enseñanza de Cristo, en la enseñanza de Pablo y en la enseñanza de Juan. Entonces, en cuanto a la de Pablo, perdón, en cuanto a la de Cristo, tenemos Mateo 13, que es un texto que ya hemos revisado, y miramos los de la izquierda en negro, que son textos que señalan de que Satanás ya ha sido derrotado. Miramos en cuanto a Pablo, el texto fuerte del reino es el de Corintios, en el que nos encontramos, y otros textos que nos señalan también la derrota de Satanás. Y evidentemente el de Apocalipsis, que lo dejaremos de último, un texto que es alegórico, no amerita ser interpretado primero y interpretar lo demás a la oscuridad de un texto que precisamente es figurado y no literal, que es un texto que debe ser interpretado bajo el parámetro de la interpretación de toda la escritura y no toda la escritura al parámetro de la interpretación de ese único texto. Por lo tanto, lo dejaremos al final. Y pues el texto de Juan que nos señala también la derrota de Satanás. Entonces, tres cosas importantes. Cristo derrotó el pecado, la muerte y Satanás en su primera venida, y Cristo en la consumación, en su segunda venida, destruirá definitivamente el pecado, destruirá definitivamente la muerte y destruirá definitivamente a Satanás. Entonces, en lo que hemos visto en la escritura, siglo presente, viene Cristo, siglo venidero. Acá no hay espacio para 7 años, acá no hay espacio para milenio, porque la escritura no lo señala. La razón es muy clara. Si Cristo viene y el pecado es derrotado, la muerte es derrotado, Satanás es derrotado en su segunda venida. Estábamos meditando en relación a eso, que cómo pensamos nosotros o qué evangelio estamos pensando nosotros en el que Cristo definitivamente no derrota el pecado, no derrota la muerte y no derrota a Satanás, y que después de su venida puede haber muerte, puede haber pecado y aún Satanás levantándose contra él antes del juicio final, porque separan el juicio final de la segunda venida de Cristo, cosa que de hoy en 8 vamos a estar aclarando. Ese va a ser el tema de hoy en 8, el juicio final, el día de la venida de nuestro Señor también. Entonces, no hay espacio en la escritura cuando vemos textos del Evangelio y de las epístolas, textos no alegóricos, textos muy claros como los que hemos venido tratando. Ahora, de acuerdo a los textos que tenemos a la izquierda, pudimos decir que Satanás fue atado, que él cayó, que fue juzgado y echado fuera, que fue despojado y derrotado, que fue destruido, que fue deshecho en sus obras, y por último dijimos que la muerte fue vencida tan solo en su primera venida. La segunda venida será ya la consumación y la destrucción total de tanto Satanás, del pecado y también de la muerte. En ese texto nos hemos encontrado. Por eso, hoy nos adentramos un poco más en el tema de la segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo que dijimos nosotros que sería el momento en el que pudiéramos hablar también del arrebatamiento de la iglesia, la resurrección corporal de los santos y de los impíos, el gran día del juicio final, el día en que la muerte será destruida, el pecado será destruido, Satanás será destruido, la tierra será quemada y deshecha, la creación de los cielos y nueva tierra y el establecimiento del reino eterno, todo en un solo evento. Porque una vez viene Cristo, ocurre todo esto y inicia de inmediato el siglo venidero. Ahora, ¿por qué encuentran ustedes algunas de estas palabras en azul y otras en negro? Pues creo que si lo recuerdan, lo que hemos venido hablando hace 8 días, dijimos que el pecado ya ha sido derrotado en la primera venida de Cristo, porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. La muerte también, porque Cristo resucitó, y porque Él resucitó, nosotros también tenemos vida, nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, hoy vamos a señalar estas 3 cosas
la resurrección corporal de los santos y de los impíos, o el arrebatamiento de la iglesia, también como le han llamado otros, en un mismo evento, la segunda venida de Cristo, como estas tres cosas que estoy señalando acá. Les había dicho que íbamos a verificar con las escrituras de que todas estas cosas ocurren en un mismo evento, de acuerdo a los evangelios y de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles también. Dejamos juicio final para vivir en 8 días, seguramente también entrará Satanás en la destrucción final y lo que corresponde a la nueva creación. Esos son temas que todavía nos quedan pendientes. Hoy vamos a ocuparnos un poco más del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, la resurrección corporal de los santos y de los impíos como un mismo evento, como no dos eventos separados. La enseñanza tradicional nos ha dicho de que los justos son resucitados en el rapto pretribulacional y que 7 años después, con la enseñanza detallada de este premilenarismo, había otra resurrección y al final de los 1000 años también, y que el mismo día en que se resucitan los santos no es el mismo día donde hay resurrección de impíos, porque la resurrección de los impíos sería al final para el juicio ante el trono blanco. Esa es la enseñanza tradicional de muchas iglesias. Algunos modifican algunas partes en relación a resurrecciones. Hay algunos que creen en 2, en 3, en 4 resurrecciones, o sea, es un montón. Pero pues miremos los textos, incluso les va a parecer sencillo, tanto que creo que hoy voy a terminar temprano y ustedes van a decir, uy, hoy sí, pero ¿a qué horas terminamos? Fue muy temprano, porque vamos a revisar tan solo los siguientes textos. Yo voy a tomar acá una copia de estos 6 pasajes que vamos a compartir el día de hoy y que seguramente pues no nos van a tardar mucho, porque a la luz de lo que ya hemos venido haciendo, pues va a ser sencilla la interpretación. Les pongo los textos ahí a su derecha en el chat, encuentran el texto y en una premisa, una declaración sencilla acerca del pasaje. Claro que estos pasajes contienen mucho más que eso, pero pues creo que podemos mirarlos hoy de esa manera sencilla. Entonces, tenemos primero acá, primera a los Corintios capítulo 15, y claramente con este texto sería más que suficiente, porque esto es irrefutable lo que dice el versículo 23. Con este texto tendríamos más que suficiente, pero sin embargo es bueno mirar la coherencia de las escrituras en esto. Ya hemos dicho que de acuerdo a la lectura, que Cristo fue resucitado de los muertos, y cuando hablamos de resurrección de Cristo, estamos hablando de las primicias. Cristo es las primicias, claro, Cristo resucitó para no ver más muerte, y una vez resucitado nuestro Señor, nosotros tenemos nueva vida, y además de tener nueva vida, que estamos hablando de esta vida espiritual, que fuimos resucitados de estar muertos en delitos y pecados, estando aún muertos en delitos y pecados, vivimos. Esta resurrección, estas primicias, en realidad nos señalan a la resurrección que habrá el último día, el día de su venida. Sin embargo, quiero señalar acá el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, donde se señala precisamente lo que les estoy diciendo acerca de la resurrección espiritual. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, escuchen esta expresión, nos hizo renacer, o sea, esto es nuevo nacimiento, nos hizo renacer para una esperanza viva. Claro que tenemos una esperanza, de hecho es el nombre que le hemos dado a toda esta serie larga que hemos empezado. Es que nosotros estamos esperando a Cristo. Esta es nuestra escatología, esta esperanza gloriosa que tenemos en nuestro Señor. Cristo es nuestra esperanza. Entonces nos hizo renacer para una esperanza viva, pero fíjense la expresión acá, lo voy a poner de ese color, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vean ese contraste que tenemos acá. Nosotros tenemos vida
espiritualmente fuimos resucitados, muertos en delitos y pecados, renacimos porque Cristo resucitó de los muertos. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros estaríamos perdiendo el tiempo. El Evangelio es que Cristo murió. De acuerdo a las Escrituras, Cristo fue sepultado, de acuerdo a las Escrituras, y Cristo resucitó, de acuerdo a las Escrituras. La resurrección es el fundamento del Evangelio. Nosotros fuimos justificados por su resurrección, porque Él resucitó. Nosotros también tenemos nueva vida. No habría un solo creyente, a no ser por la resurrección de nuestro Señor. Y no habrá al final para ninguno resurrección a menos de que Cristo no hubiese resucitado. Por eso nos señala el texto de Pablo acá, que Cristo es las primicias, resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y cuando hablamos de los que durmieron, lo voy a poner dormir hoy como el eufemismo o esa expresión suave de muerte de los que han ido al sepulcro. Él es primicia de los que han muerto, primicia porque se levantó de la tumba. Ahora, el texto nos señala de que después de la resurrección de Cristo no queda sino la resurrección de los santos, o sea, la resurrección nuestra depende de la de Él. Pero este texto nos señala cuándo. Para cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Alguien podría decir acá, pero vea, se da cuenta que acá no están los inconversos, acá está hablando solo de cristianos. ¿Quiere decir que ellos resucitan en otro día? No, porque estamos confundiendo el propósito del texto. Recuerden que todo texto, sin importar cuál, tiene una estructura y tiene un propósito y por lo tanto tiene unas limitaciones también. El texto acá no está hablando de inconversos. Este texto está señalando únicamente a los creyentes y nuestra fe, que depende de la resurrección y que muchos la están negando. Recuerden que el inicio de este capítulo es que algunos están en oposición a nuestra esperanza, que creen de que ya se efectúe, y otros están diciendo de que no va a haber resurrección y demás. Entonces, atentar contra la resurrección de Cristo es atentar contra el Evangelio mismo. Por lo tanto, acá estamos hablando de la resurrección en el ámbito de nuestro Señor y el ámbito de la iglesia. No está añadiendo a los inconversos porque no es el propósito. No es el propósito del texto acá. Que el texto de Tesalonicenses que ahora vamos a revisar tampoco hable de los inconversos, no quiere decir que porque no habla de los inconversos es porque son dos resurrecciones distintas. De ninguna manera. De hecho, vamos a ver más bien unos textos donde sí aparecen juntas. No es porque sean dos resurrecciones distintas, sino porque el texto, como todo texto que alguien escribe, está enfocado en una sola cosa. O sea, yo no puedo hablar de un tema a la iglesia de la resurrección y ocuparme de la resurrección de los impíos cuando la importancia acá de esta discusión, de este capítulo, es la resurrección de nuestro Señor y por lo tanto la resurrección de los creyentes. Los otros quedan por fuera. Esos quedan por fuera de este debate. Es por eso que no está añadido acá en este capítulo 15. Ahora se dice que luego de la resurrección, luego de la venida de Cristo y la resurrección, que son el mismo día, fíjense, la resurrección en la venida de Cristo, en la segunda venida, el mismo día, ese mismo día es el fin. Quiere decir de que este texto seguramente nos tocará volver a él cuando estemos señalando de que la venida de Cristo es el día final y el día del juicio. Acá claramente señala de que es el fin y cita por qué razón, que es porque ya no hay dominio ni autoridad ni nada que se oponga a Cristo, y de hecho se resalta que el postrer enemigo, y recalcamos que el postrer es el último. Quiere decir de que si la muerte es destruida en su venida, ya no hay más enemigos de Cristo. Si hay milenio y hay otros enemigos, quiere decir de que la muerte no es el postrer enemigo. Por lo tanto, hay una contradicción en la escritura. ¿Se dan cuenta cuando tomamos y añadimos interpretaciones por un solo texto figurado? Pasamos por alto el Evangelio y pasamos por alto las citas que tenemos de los apóstoles y de Cristo mismo, porque pensar
de que después de la venida de Cristo va a haber milenio, y va a haber pecado, y va a haber muerte, y va a haber levantamiento. Quiere decir de que el último enemigo no es la muerte, sino que hay otros enemigos que tienen que ser derrotados. Por lo tanto, tendríamos un texto incoherente y estaríamos diciendo de que esto no lo inspiró el Espíritu Santo, y esto le pertenece al Señor. Dios inspiró este texto claramente. Ahora, ese postrer enemigo que será destruido de la muerte, quiere decir, es el último. ¿Cuándo? En su venida, no en otro lado. No 1000 años después de su venida. En su venida será destruida la muerte. Y vimos claramente, y lo reitero porque estoy conectando mejor con lo que tenemos para el día de hoy, que los muertos serán resucitados incorruptibles. Por eso de la muerte será derrotada, porque los muertos serán resucitados y de manera incorruptible, o sea, para no ver más muerte. Y aquellos que estén vivos no verán la muerte nunca, ni siquiera experimentaron muerte, porque serán transformados. Eso señala de que ese postrer enemigo será derrotado, destruido completamente en la venida de nuestro Señor, y esto, mortal se vestirá de inmortalidad. Y ahí teníamos esta expresión: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es que se acabó muerte, no hay más muerte, no hay más llanto, no hay más dolor, se acabó. Y se pregunta de manera retórica: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y aclara, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, quiere decir, no hay muerte porque no hay pecado. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, en esta misma venida se derrota ese postrer enemigo, porque ya no habrá más pecado y no habrá más muerte. Con este texto de Corintios es suficiente para sacar de lado las ideas de 7 añitos después de la venida de Cristo, para la otra venida, que esa sí es la segunda, porque la anterior no es, porque esa viene entre las nubes y escondido, y ahí nadie lo va a ver, y eso es un rato así a la carrera y desaparecen y queda la ropa planchada y tendida en el piso o cosas semejantes. No, una sola venida en la que viene a consumar el reino y a destruir al postrer enemigo, a acabar con la muerte, a acabar con el pecado, y bueno, el fin, que lo hablaremos en otras palabras la siguiente semana. Este texto es más que suficiente. Sin embargo, los que tenemos acá a continuación nos van a dar muchísima más claridad. Hemos revisado el de Corintios. Vamos a revisar cómo lo veían aún los santos del Antiguo Testamento. Veamos Daniel 12, 1 y 2. Este texto lo leímos hace tiempo. Daniel 12, 1 y 2. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Estamos hablando de angustia acá, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Señalo que ahí está pasando algo, hay tiempo de angustia, o sea, eso no es que viene antes de la tribulación, nos libramos de ella y luego llegamos 7 años después para el establecimiento del reino. No, ya vimos que el reino ya fue establecido y que más bien en su segunda venida será consumado de manera definitiva. Y lo que señala es que sí habrá algo de angustia antes de la segunda venida de nuestro Señor. Angustia que la iglesia tendrá que pasar. De la misma manera, así como en este libro de Daniel entró Daniel al foso de los leones, pasó por en medio del foso de los leones, pasó por en medio de la prueba, pero no le tocaron los leones, fue guardado en medio de ello, así como entró Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, pero el Señor estaba en medio de ellos. Así podemos decir de que en los últimos días de angustia, antes de la segunda venida de nuestro Señor, ahí estará Él en medio nuestro. El versículo 2 dice: y muchos de los que, nuevamente, usemos el verde para el eufemismo de hoy, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Entonces tenemos dos maneras de expresar: muerte y resurrección.
Muchos de los que están muertos en el polvo de la tierra serán despertados. Y acá añade, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, tal vez la confusión de algunos será que diga acá, muchos, se da cuenta, muchos, no son todos, son muchos. Pero acá ya tendrían un problema con su interpretación porque todas las interpretaciones contemporáneas acerca de la resurrección, cuando digo todas son la mayoría, en realidad no todas, no generalizo, la mayoría señalan la resurrección de justos e injustos en dos eventos separados. Acá el texto nos lo señala en uno solo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida y unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero claro está, ya hemos dicho, en el Antiguo Testamento siempre tenemos una complejidad y precisamente es de que la comprensión de estos temas no es mayor, o sea, no hay gran claridad en el Antiguo Testamento acerca de estas cosas, aunque ahí lo vemos, yo lo veo claramente, pero claro, lo veo porque conozco la enseñanza del Nuevo Testamento. Vayamos a Juan 5, acá tenemos Juan 5, 19 al 29. Este nos permite confrontar estas palabras y darnos cuenta de lo que estaba hablando Daniel. Juan capítulo 5. Vamos a ir acá a la autoridad del Hijo y vamos a ir hasta acá, hasta el 29. Quiero que veamos esta porción. Fíjense lo que está ocurriendo acá. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos, bueno, o sea, acá entramos a el propósito del texto, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ya comprenden ustedes y dicen, a los que quiere da vida, estamos refiriéndonos a los creyentes o a los nacidos de nuevo. Pero fíjense cómo va a tomar el color este texto. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Lo ampliamos, ya no solo estamos hablando de el nuevo nacimiento, sino de vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y señala acá, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Sé que hasta acá estamos pensando únicamente en el nuevo nacimiento y en la vida eterna, pero fíjense hasta dónde va a llevar nuestro Señor la cuestión de la resurrección en este texto. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y acá está esta expresión, no os maravilléis, porque vendrá, me gusta esto, vendrá hora, o sea, llegará un momento cuando todos, todos debiera ponerlo en un color más fuerte para que lo recordemos, cuando todos los que están en los sepulcros, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Piensen, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Acá tenemos, separémoslo. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, dice el mismo texto.
Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuándo? Vendrá ahora, un momento, un día. El mismo día, todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estamos hablando de un solo evento de resurrección. Y recuerden que la resurrección de los justos, de los buenos, es en la parucía de Cristo, en la segunda venida de Cristo. Pues claro, si luego es el fin, ¿a dónde quedan los malos? ¿No van a ser resucitados? Claro que sí, el mismo día serán resucitados para que pueda ahora sí ser el fin. El día que los judíos en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento lo veían como el día grande, terrible y espantoso de Jehová, ese día del juicio. Ese día que la iglesia no ve como el día grande, espantoso y terrible de Jehová, sino que vemos como nuestra esperanza, lo que espera la iglesia. Ese mismo día, unos y otros serán levantados, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No es los justos y luego los impíos tantos años después, no, vendrá ahora, vendrá un momento cuando esto ocurra. Ahora, se hace más claro si nos pasamos un capítulo de Juan. Estamos en Juan 5, 19 al 29. Y acá dijimos la resurrección será el mismo día para justos e injustos. Así tal cual lo dijo Daniel también. Y bueno, acá solo nos había dicho en Corintios 15 acerca de la resurrección para los justos en su venida. Pero revisemos Juan 6, 39, 40, 44 y 54. Señalemos esos 4 versículos porque todos tienen una misma idea. Juan 6. Nos pasamos solo una paginita. Juan 6, versículo 39 primero. Fíjense el énfasis que va a tener este texto acerca de la resurrección. Creo que todos ustedes recuerdan estas palabras. Desde el 37 leo para contextualizar. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Similar al texto anterior donde está hablando de que Él hace lo que ha visto hacer al Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Acá lo voy a dejar en rojo. Lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo es la resurrección? El último día. Así de claro. No sería necesario incluso leer los otros textos, pero sé que a mayor claridad, mejor. Ya vimos en Corintios 15 que se nos señala a nosotros que el último enemigo es la muerte. Claro que es el último enemigo. ¿Por qué? Porque la resurrección es en el último día. El último día, el postrer enemigo, que es la muerte, será derrotado y destruido. Sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Oh, ¿dónde está tu aguijón también? Acá tenemos que lo resucitará en el día postrero. Y continúa el texto, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y vuelve y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ustedes creen que el Señor repite una y otra vez la misma expresión por nada? ¿Por rellenar el texto? ¿Por rellenar el tiempo? ¿Por hacer el sermón más lúcido? De hecho, a nivel de gramática, yo le hubiera quitado todos los postrero, porque hubiera dicho, no, me está repitiendo la misma idea varias veces. Puede usar pronombres o puede usar tácitos, pero no me use la misma expresión porque queda una y otra vez repetida y eso tiene un nombre, empieza a sonar cacofónico. Entonces, no, retírele esas expresiones reiterativas, pero claro de que en el texto tiene un propósito. La resurrección es el día postrero.
Si la resurrección es en la segunda venida y después de la segunda venida viene, perdón, ni siquiera digámoslo así, si la resurrección hoy la mayoría de iglesias creen que es 7 años antes de la segunda venida de Cristo en el rapto, entonces, ¿qué ocurre en esos 7 años? Quiere decir de que el día postrero no es el día postrero, porque hay 7 años después y después de esos 7 años hay 1000 años más. Entonces tenemos 1007 años después del día postrero. Qué cosa más absurda. El día postrero es el día postrero, el último. Así de sencillo. Ahora, no lo va a reiterar una vez más el texto, un poco más abajo en el versículo 44. Texto que conocemos precisamente porque amamos las doctrinas de la gracia y sabemos cómo Dios mismo obra para traernos a Cristo, porque nosotros mismos no podríamos haberlo hecho, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Necesitábamos haber sido resucitados espiritualmente para poder venir a Él. Pero acá se nos añade una idea más. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y reitera nuevamente, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, y yo le resucitaré en el día postrero. Bajamos un poco más el mismo texto y en el versículo 55 vamos a encontrar la siguiente expresión. 54, perdón. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Fíjense que todas las veces han tenido que añadir el concepto o la doctrina de la vida eterna cuando habla de la resurrección y el día postrero. Será porque precisamente la vida eterna es consumada e inicia ese siglo venidero o esa vida eterna ya con Dios de manera incorruptible en el día de la resurrección o en el día postrero. Si revisan los textos anteriores se van a dar cuenta de que una y otra vez estamos señalando la misma idea de la salvación desde el 37. Por eso empecé a leer acerca de aquellos que son traídos del Señor. Él no les echa afuera, no se pierden, no se pierde ninguno de ellos. Los que creen tienen vida eterna nuevamente, y acá se nos va a señalar finalmente versículo 54 nuevamente la idea junta de vida eterna, resurrección y día postrero. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Muy reiterativo, y sé que no gusta cuando tenemos una postura arraigadísima, pero no tan escritural, más bien llena de fantasías, pero no de claridad del texto bíblico. Lo digo ¿por qué? Porque yo fui amante de la posición contemporánea de interpretación de las escrituras en relación a la escatología. Y sí, contendí con el pastor John, pero cuando digo contendí es porque nos reuníamos, compartíamos, echábamos una Coca-Colita y una comida rápida y hablábamos. Y un tema que muchas veces compartimos fue este tema de la interpretación de la escatología. Sé que otros de nuestros amados hermanos que han llegado a la iglesia se demoraron en llegar, precisamente no por las doctrinas de la gracia, no por la soberanía de Dios, y no por otras doctrinas como ellas, sino por la escatología. Porque esto retumba en lo que nos ha sido enseñado durante tanto tiempo. El día postrero es el día postrero, no hay otro día después, pare de contar. Así de sencillo. Ese día es la resurrección de los muertos y pues evidentemente si hablamos de la resurrección de los muertos es el fin de la muerte, el fin definitivo del pecado, porque el pecado es el que causa la muerte y por lo tanto entramos en el siglo venidero, en la gloria eterna con nuestro Señor. Entonces, día postrero, recuérdenlo, qué incisivo este texto acerca del último día. ¿Cuándo es el último día? Bueno, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta acá ya hemos aclarado de que el pecado es destruido, claro, para que no haya más muerte, el pecado tiene que ser destruido, la muerte también, ya seremos incorruptibles. Ese es el último enemigo, y es el último enemigo porque los muertos todos son resucitados, tanto justos como injustos. Ahora nos falta relacionarlo con lo que muchos han llamado el arrebatamiento, que incluso es hasta ilógico pensar que sea otra venida.
una venida desde lejos, no para tocar piso, desde el cielo los traigo a mí mismo, y la segunda sí pongo el pie allá en el monte de la última batalla, ¿no? Son cosas y interpretaciones que bien tomadas son de los cabellos. Ahora, luego de ver 4 textos muy claros, Corintios, Daniel, Juan y Juan capítulo 6, revisemos estos 2 últimos pasajes que serían los del día de hoy. El capítulo 24 de Mateo, que ya lo hemos visto, pero que lo vamos a ver ahora en relación al concepto del que estamos hablando hoy. Y por último, el texto que nos habla con mucha claridad acerca de la venida del Señor, o el texto que más ha sido pisoteado con el tema del arrebatamiento de la iglesia. Vayamos a Mateo 24, 3 primero. Mateo 24, 3. Mateo capítulo 24, versículo 3. Recuerdan ustedes la pregunta, ¿verdad? La pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Me gustaría poder mostrarles, antes de mirar esto, primero a los Corintios 15, el versículo 23. Cuando nosotros hablamos de venida, cuando se habla en la venida en la escritura, siempre aparece la misma palabra. La palabra que aparece siempre para venida es esta palabra, que es parousia. Parousia, la pi de las matemáticas, y la P es una R en el griego. Parousia, esta es una S intermedia, como una O con palito. Parousia. Primero a los Corintios 15, 29. Recuerden que este texto, primero a los Corintios 15, 23, nos dice de que la resurrección es en la venida de Cristo. Ahora sí, vayámonos al texto anterior, que fue el de Mateo, y les señalo lo mismo acá, para que se den cuenta que estamos hablando de la misma cosa. Mateo 24, 3. En el mismo pasaje, estoy buscando acá, en el mismo pasaje, parousia, la misma palabra. No necesita uno comprender el griego para darse cuenta de que dice lo mismo, estamos hablando de lo mismo, parousia. Y si ustedes buscan la palabra parousia en un navegador, en una Biblia digital, se van a dar cuenta de que la palabra no les va a aparecer muchas veces en la Biblia, sino que va a aparecer unas pocas, y la mayoría de ellas haciendo referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá se pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Recuerden que las cosas era de que el edificio del templo quedara destruido y demás. ¿Y cuándo sería el fin del siglo? Fin del siglo, que ya hemos venido hablando de él también desde Mateo capítulo 13. ¿Recuerdan Mateo capítulo 13? Que también lo tratamos, lo recuerdo, lo traigo a colación porque son conceptos que ya hemos aclarado y nos sirven precisamente para este propósito. Recuerden que acá encontramos por lo menos 3 veces la misma expresión. Cuando vimos todo el capítulo, se nos señaló el fin del siglo, ¿recuerdan? El fin del siglo como la siega, el momento de la siega. Así será el fin de este siglo, separando la cizaña y separando el trigo. Recuerden el ejemplo de separación de trigo y cizaña, de los peces buenos y de los peces malos. Ahora sí, estando acá en Mateo 24, se nos señala ese fin de siglo, ¿cómo será el fin del siglo, el último día, o la venida de nuestro Señor, o cuándo pasarán esas cosas? Es probable que los apóstoles pensaran que todo iba a pasar en un solo momento, en un solo evento, como lo pensaban en el Antiguo Testamento. Vuelvo y digo acá que se va a señalar de que les iban a entregar a tribulación, que les iban a matar, que les iban a aborrecer, y cosa que ha pasado en toda la historia de la iglesia. La iglesia ha sido atribulada, ha sido perseguida, muchos han muerto por la fe y otros han sido aborrecidos. Nada más esta semana ya estaba viendo las noticias acerca de este juez que no quiso casar a una pareja homosexual, y por no quererlo ya recibió denuncias de parte de varios senadores. Ya está siendo señalado por su fe cristiana, pues ya está siendo señalado como homofóbico y demás, una cantidad de ataques de verdad llenos de odio, y él solo expresó de que no lo haría porque es contrario a su fe y a sus principios cristianos, que no casaría una pareja homosexuales. Y ese tipo de comentarios de parte nuestro
hace que muchos nos aborrezcan en realidad cuando nosotros no tenemos ni fobia, ni rabia, ni odio hacia ninguna de estas personas. Pero es algo que ocurre hoy en el cristianismo. Hoy cualquier cosa puede ser tolerada, cualquier aberración en este mundo es tolerado, pero menos el cristianismo y menos aquellos que tienen principio y principios cristianos firmes y que además las escrituras nos recuerdan a nosotros que debemos poner por encima la verdad de Dios que las leyes de los hombres. Además que si revisáramos las leyes de los hombres, debiéramos recordar de que todo hombre tiene derecho a la libre conciencia, la libre expresión y también al libre culto. Y sin embargo, hoy somos aborrecidos por temas como ese. Desde acá se señala de que antes de que viniera, seguramente estas cosas serían el patrón y siempre han sido el patrón desde el inicio del cristianismo. Nada más hay que recordar los primeros 4 siglos de persecución al cristianismo y los puntos focales en la historia donde se ha perseguido la iglesia cristiana. Ahora, claro, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Luego vendrá el fin. Y acá señalamos la abominación desoladora, pero de esto nosotros ya sacamos la basurita y recordamos que Lucas 21:20 no nos está refiriendo de que la abominación desoladora sea el anticristo sentado en el templo de Jerusalén, sino que son los ejércitos de Roma rodeando Jerusalén en el año 70. Si alguien lo quiere comparar, porque lo olvidó, Lucas 21:20, para no detenernos en eso. Ahora, donde llegamos es en este punto, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Señalo venida porque estamos hablando de la misma palabra, parucía, la venida del Señor. Pero es señalado en azul 2 palabras en varios versículos, como y así será. Razón, esto es un símil. Acá tenemos un símil, una figura literaria, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida. Entonces, como pasa con el relámpago, así pasa con la venida del Señor. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver del relámpago? ¿Qué se muestra? Esto es lo que podemos ver. Un relámpago se muestra en todo el cielo, o sea, no es oculto. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense la comparación que se hace. Tal vez las personas piensan en relámpago porque es así, pero fíjese que el texto señala es que se muestra, que se ve. Más abajo nos dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Muy similar al se muestra de lado a lado del cielo. Un trueno, un relámpago alumbra todo el cielo, es increíble. Bueno, algo así será la venida del Señor, es una comparación. Aquí nos dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verán. Y acá dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos del extremo del cielo hasta el otro. Quiere decir de que la venida de Cristo, la segunda venida, la parucía, versículo 27, nuevamente, yo ya lo había señalado ahí en el griego también, parucía, nuevamente, hablando de la segunda venida de Cristo, en ese momento se juntarán a sus escogidos. Seguramente es la idea de algunos de ese arrebatamiento 7 años antes, pero no, el texto no señala 7 años antes, nos está señalando el mismo evento. Y luego nos habla de que de los 4 vientos, bueno, el 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también, ojo, otro símil, así también, así como yo me paro frente a una higuera y veo la rama tierna y que ya están brotando las hojas, digo, el verano está cerca. El que conoce de agricultura dice, la planta ya está lista, ya el verano está cerca. Bueno, así también será la venida de nuestro Señor. Entonces, en este texto logramos verificar de que venida y el momento de recoger a sus santos es un solo y el mismo evento. De esta manera, ahora sí nos vamos a nuestro último texto, que está en Primera a los Tesalonicenses.
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Tienen ustedes acá en sus apuntes del anterior, Cristo viene y ese mismo día recogerá los suyos. Y en cuanto a Tesalonicenses, el Señor vendrá y ese día será la resurrección y la transformación. Pero fíjense cómo señala este texto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque, escuchen, los hermanos estaban pensando que los que ya habían muerto se iban a perder ese glorioso evento de la resurrección, del arrebatamiento, de la venida del Señor, perdón. Ellos pensaban en cierta medida de que la venida de Cristo sería beneficiosa para los que estuvieran vivos, pero ay, ¿qué pasa con los muertos? Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los muertos o de los que duermen. Expresión, ya hemos dicho, un eufemismo de los que están en la tumba y por lo general de los que están en la tumba pero que creyeron en Cristo, por lo general, pero no siempre, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Claro, los que no tienen esperanza, ¿qué más les queda sino entristecerse cuando sus muertos van a la tumba? ¿Por qué? Porque ellos no tienen la esperanza de que vivirán eternamente. Pero nosotros sí tenemos esa esperanza. Nosotros tenemos esta esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, recuerden, nuestra resurrección depende, es de la resurrección de Cristo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir que el que duerme en Cristo, así como Cristo murió y resucitó, bueno, así ellos también van a resucitar. Eso debe ser una tranquilidad para aquellos que han muerto en Cristo. Pero señala el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, debiéramos contraponer la idea vivimos, hay unos que no habrán muerto para cuando regrese el Señor, que habremos quedado hasta la parucía, sí, es la misma palabra, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la segunda venida del Señor, no estamos hablando de un rato pre a la venida, antes, 7 años antes de la venida, no, es la venida de Cristo, la parucía, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Precederemos es que no nos iremos sin que los que han muerto hayan sido levantados. No vamos a preceder a los que durmieron. O sea, no precederemos a los que durmieron. Nuevamente lo ponemos en verde. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es la misma idea, parousia, en rojo, descenderá del cielo, y los muertos, que los hemos estado señalando en verde, los muertos en Cristo, ojo, resucitarán. Ellos van a resucitar, pero van a resucitar primero, dice acá. Alguien en sus interpretaciones descontextualizadas dice, ven, resucitan primero y luego los que están sin Cristo van a resucitar tantos años después, allá al final del juicio, además, o ponen otros lugares. No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que unos no precedieron, perdón, a los que han muerto, porque el Señor cuando venga va a levantar a los que están muertos, los va a resucitar primero y luego, fíjense esta expresión, luego de que los haya resucitado, nosotros los que vivimos, dice el texto, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, fíjense esta palabra, arrebatados juntamente con ellos. Arrebatados juntamente es que los que murieron y nosotros que hayamos quedado, tanto unos como otros, nos vamos a ir con el Señor. Y antes de que nosotros seamos transformados, antes de que nosotros hayamos sido llevados a un cuerpo incorruptible, como dice primero a los Corintios, ellos van a resucitar primero. Ellos resucitan primero, los muertos en Cristo, luego nosotros los que vivimos
Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Quisiera que se dieran cuenta en este contraste. Precedemos, vivimos. Ahí hay un sufijo. Un sufijo es una expresión que está al terminar la palabra y que en este caso está señalando un sujeto. En este caso, nosotros no vamos a preceder a los muertos, o sea, no nos vamos a ir sin ellos, sino que ellos van a ser resucitados primero y luego nosotros vamos a ser transformados y juntamente los unos y los otros nos vamos a ir con el Señor. Cuando acá aparece la palabra arrebatados, dicen las doctrinas contemporáneas, ese es el arrebatamiento, 7 años antes. No, ¿cuál arrebatamiento? Acá dice la venida de Cristo, estamos hablando de la parucía. Y claramente, de acuerdo a la luz de los textos que hemos señalado, en el día de hoy, si la resurrección es en el día postrero, después de ese día, no hay un día más. Es el día final, que todo el Antiguo Testamento señaló. Es el último día, no hay más días. ¿Por qué? Porque después de ese, como pusimos en nuestra diapositiva, después de ese día en que Cristo venga, ya es el siglo venidero. Ya no estamos hablando del año tal después de Cristo, ya es la eternidad. El último día es este, cuando Cristo venga. Ese mismo día, fíjense, levanta a su iglesia, como lo dice Tesalonicenses o como lo decía el texto de Mateo 24. Ese mismo día resucita a los santos y los impíos, como lo dijo Daniel 12 o como lo dijo Juan capítulo 5. Ese mismo día levantará, el día postrero, levantará a todos los que creyeron en él. Y como habrá resurrección, definitivamente la muerte habrá sido destruida, porque ya no habrá más muerte, y el pecado, claro que habrá sido destruido, porque ese es el aguijón, el pecado es el aguijón de la muerte, ese es el causante de la muerte. Por lo tanto, si vemos en esta diapositiva, hasta el momento hemos verificado estas 4 cosas, todas en un mismo evento. Segunda venida de Cristo. La iglesia es reunida con el Señor al haber sido resucitados, y al haber sido resucitados, pecado y muerte han sido destruidos de manera definitiva. Y los impíos, ¿para qué han sido resucitados? Bueno, para lo que veremos en 8 días, para el juicio final. Llegará el juicio el mismo día, no estamos hablando de otro. Día postrero, no 7 años antes, no 7 años después, no 1000 años después. Sencillo. Una escatología desde el Evangelio y desde las epístolas. Hasta acá dejamos, mis hermanos. Quiero que oremos, pidamos al Señor para que traiga claridad a nuestra mente acerca de estas cosas. Y una cosa más, porque no hemos tocado el texto de Pedro acerca de la venida de nuestro Señor. Ya va a venir la siguiente semana. El texto de Pedro nos señala profundamente la actitud que debieran tener todos los creyentes a causa de la venida de nuestro Señor. Cerramos con ese texto. Segunda de Pedro, capítulo 3. No la parte que tiene que ver con la venida, esa la explicaremos después, ahí está ya señalada, sino versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Oremos por eso. Dios y Padre nuestro, te honramos, Señor, en este día, te damos gracias. Tú nos concedes hoy hablar acerca de nuestra esperanza. Estamos hablando de la resurrección de los muertos. Estamos esperando aquel día en que tú vengas y los muertos sean resucitados. Y nosotros, si estamos vivos, seamos juntados con ellos para estar para siempre contigo, Señor. Si hemos muerto, bueno, sabemos de que aún gustando muerte, veremos la vida. Estaremos contigo. Para nosotros, la muerte es ganancia. Para nosotros, vivir representa estar contigo, pero morir es encontrarnos cara a cara contigo. Si tiene que ser pronto, o si vendrás y estaremos todavía en pie, con todo, Señor, te honramos y te rogamos, Señor, como dice tu palabra,
que estemos nosotros muy constantes en oración, en la lectura de tu palabra, en la comunión de los santos, buscando honrarte y darte la gloria en todo lo que hacemos. Te ruego tú que muevas los corazones de tu iglesia y que te esperemos con gozo, con deleite. Te lo rogamos, Señor, todo hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.